Bueno, pues vamos con el ejercicio 12. He hecho la representación aquí más o menos como he podido. Este es el ejercicio 12 de la página, estamos en la página 151. Página 151, ejercicio 12. Y es un ejercicio de identificar cuestiones en la tabla. Básicamente, saber leer una tabla. Es tan sencillo como eso. Si ustedes viendo esto y lo interpretan correctamente, de eso se trata el ejercicio y eso es parte del contenido importante de este tema. ¿Vale? En el eje de las X, perdón, de las X, que no lo he puesto, van las horas del día. ¿Vale? Desde 0 horas hasta 24, que vuelven a ser las 0 horas. Un día entero, pero medido en horas. En el eje de las Y's, lo que se representa es la temperatura en grados centígrados. ¿Vale? Así que esta gráfica lo que hace es relacionar dos magnitudes, la temperatura según van pasando las horas, según el paso de las horas, ¿vale? Esa es la cuestión. Entonces, el día va avanzando, tan sencillo como eso, y la temperatura va fluctuando. Esa es un poco la cuestión que está ocurriendo aquí, ¿vale? Entonces, me hace una serie de preguntas y me dice, ¿cuál era su temperatura a las 8 de la mañana? Bueno, como el eje de las X mide el tiempo en horas, yo me voy a las 8 de la mañana. Ahí está. ¿Cuál era su temperatura a las 8 de la mañana? Pues yo voy a las 8 de la mañana y yo empiezo a subir hasta golpear la gráfica. ¿Lo ven? Como me pregunta el tiempo, perdón, la temperatura a las 8 de la mañana, yo entro en el eje de las X, que en este caso la X bien, digamos, tiene por significado las horas del día. Entro a las 8, subo, toco gráfica y voy para acá. Entonces, a mí no me ha salido muy bien la gráfica, pero en realidad la respuesta debería ser 37, ¿vale? A mí no me ha salido muy bien. Según mi gráfica debería ser... según mi gráfica debiera ser 37 y pico, pero como mi gráfica no es la correcta, sino que es la del libro, es 37,0 estrictamente según gráfica del libro, ¿vale? Estrictamente. Luego, B, me pregunta, ¿a qué hora tomó el paciente un medicamento que le produjo un brusco descenso de la temperatura? Bueno, vamos a ver. La temperatura está medido en el eje de las Y, eso ya lo sabemos. La temperatura está en el vertical. Bueno, pues yo tengo que ver en qué momento de repente hay una caída vertiginosa en ese eje. Pues está claro que la caída vertiginosa es aquí. Aquí también hay un descenso, pero hay un descenso pasando 2 horas. Pero es que aquí hay un descenso, en esta de aquí, en la que apenas pasa media hora. Así que es un descenso muy brusco, no solo es un descenso grande en términos absolutos de cuánta temperatura tenía y a qué temperatura llega, sino que además es un descenso muy rápido, vertiginoso. Así que claramente ese descenso aquí, ¿cuándo ocurre? Pues podríamos decir que entre las 13 y las 14 horas. Entre las 13 y las 14 horas el paciente toma un medicamento que le genera un descenso brusco en la temperatura, ¿vale? ¿A qué hora tuvo la fiebre más alta? ¿A qué hora tuvo la fiebre más alta? Pues no me tengo que ir más que cuál es
la fiebre está medida en temperatura, lógicamente, y vemos que este es el pico. Esto es lo que llamaremos el curso que viene un máximo absoluto. Esto no lo tienen que poner, pero sepan ustedes que eso se llama máximo absoluto, ¿vale? Y efectivamente, ¿a qué hora? Bueno, pues yo entro aquí, toco y leo abajo. Pues si yo digo que la máxima fiebre fue 41 grados, que es un montón, y voy a la gráfica, toco en ese punto y desciendo hacia el eje de las X, que son las horas del día, y lo leo. A las 20 horas tuvo la fiebre más alta. Esa es la cuestión, ¿vale? Y este sería el ejercicio 12. Vale, perfecto. Vamos a por el ejercicio 13. Estoy intentando dejar unos tiempos, porque no sé si de esta manera... Vamos a hacer el 13 aquí, lo voy a meter aquí un poco forzado. Ejercicio 13. Durante este último año, Marisa ha apuntado cada mes el peso de su bebé en esta tabla. Bueno, pues nos dan una tabla, ahora no hay una gráfica, sino una tabla que es otra forma de relacionar dos magnitudes. ¿Qué magnitudes? La edad en meses y el peso en kilogramos, ¿vale? Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Si vamos a llegar hasta aquí, la mitad sería como aquí. 2. Bueno, ahí más o menos. Pues tiene mes 1, mes 2, mes 3, mes 6, mes 9 y mes 12, ¿vale? Y me dice que el mes 1 tiene 4 kilos, el mes 2 5, el 3 6,2, el 6 8,2, el 9 9,5 y el 12 11 kilos. Al año tiene 11 kilos. El tipo está bien sano. Vale, entonces, ¿qué tenemos aquí? Como acabamos de decir, tenemos dos magnitudes, edad y peso, que están relacionadas mediante una tabla. Entonces, como antes ocurría con la gráfica, relaciona dos magnitudes. Ahora, ¿cuál es? La edad medida en meses con el peso, ¿vale? Entonces me dice, ¿qué magnitud depende de la otra? Bueno, la cuestión, ¿cómo crees? Vamos a ver. Esto se podría plantear de dos posibilidades. O que el peso varía en función de que el niño va cumpliendo edad, ¿vale? Esa es una posibilidad. Es decir, que la edad sería la primera posibilidad, ¿vale? No digo que las dos son respuestas correctas, esto hemos intentado razonarlo. Posibilidad 1. Que el peso varíe según vaya variando, según lo haga la edad. Primera posibilidad. Posibilidad 2. Que la edad varíe según lo haga el peso. Esas son las dos posibilidades. ¿Cuál creen ustedes? Así, de entrada. ¿Tiene sentido que yo, según vaya cumpliendo años, el peso varía? Es decir, la posibilidad 1 me diría que la edad es la independiente y que el peso sería la dependiente. De alguna manera podemos decir que está en función de la edad, ¿vale? Si varía la edad, varía el peso. Esa es la primera posibilidad que hemos dicho. La segunda posibilidad dice que el peso es la variable independiente y que la edad depende del peso. Esto significa que la edad está en función del peso. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que en la posibilidad 2, por el hecho de que yo aumente o disminuya, ¿vale? Aumente o disminuya el peso, mi edad varía. ¿Eso tiene sentido? Yo crezco más rápido o crezco más lento en función de la edad.
en función, perdón, del peso. No, yo no cumplo años. Si engordo mucho, cumplo más rápido. Si no engordo tanto, cumplo más lento, ¿no? El tiempo tiene su propio ritmo y eso es impepinable. Efectivamente, es con el paso del tiempo es cuando el niño engorda. Así que claramente la de abajo es incorrecta y nos tendríamos que quedar por buena con la posibilidad de arriba, ¿vale? Esto está hecho un poco chapuza, ahora lo borro todo, pero en todo caso, eso, la edad es la variable independiente y el peso depende de la edad. En función vaya pasando los meses, habrá un aumento de peso. Esa es la cuestión, ¿vale? Esto es simplificarlo mucho, porque está claro que puede haber circunstancias, digamos, extraordinarias que hagan que, aunque el niño cumpla años, pues el otro se estanque en peso o incluso pierda peso, por supuesto. Pero estamos hablando del caso general y sobre todo del caso particular de estos datos concretos que nos aporta la tabla, ¿vale? Así que, por resumir, vamos a coger aquí el grande. Por resumir diremos, ¿qué magnitud depende de la otra? Diremos que el peso depende, es la variable dependiente de la edad. La edad es la variable independiente, que sería como la X, ¿vale? Y el peso es la variable dependiente, sería como la Y, que ya saben que está en función de X, ¿vale? Ejercicio B, apartado B, perdón. ¿Cuánto pesaba el bebé a los 6 meses? Bueno, pues esto es parecido a lo de antes, lo que en vez de ser una gráfica es una tabla. Yo me voy a los 6 meses y puedo ver cuánto pesaba. Tan sencillo como decir que pesaba 8,2 kilos. Antes entraba por un eje, en el eje X o el eje Y, según la pregunta. Por ese entraba, llegaba el valor, por ese valor subía y golpeaba la función y leía en el otro eje. Así es como lo hacía en la gráfica. Ahora directamente voy al 6, digo 6 meses, pues ¿cuál es el dato que tiene asociado? 8,2 kilos y se acabó. Y ahora el C dice, ¿ha variado de la misma forma el peso del bebé en cada semestre? Bueno, lo primero que un semestre es un conjunto de 6 meses, ¿vale? Entonces, si hablamos del primer semestre, tenemos que decir, vamos a ver, vamos a hacer la comparativa. Primer semestre pasa de 4, y voy a poner que sepamos, porque en realidad no sé con cuántos nació, probablemente con 3 y pico, pero bueno, pasa de 4 a 8,2 kilos en el sexto mes. Y el segundo semestre, lo ven que va, en realidad, esto es el primer trimestre, el 6 hace referencia al segundo, 9 el tercero, y ven que aquí al principio va cada mes y de repente va cada trimestre. Bueno, pues ahora va, el segundo trimestre empieza precisamente en 8,2 kilos y va hasta los 11 kilos. Entonces, ¿dónde ha cambiado más? Bueno, pues parece ser que en el primero, ¿no? Matemáticamente, ¿cuál es la operación que debo hacer? 8,2 menos 4 me da 3,8. Sin embargo, 11 menos 8,2 me da 2,8, ¿no? A ver. No, 3,8 no. 4, ostras. 4,2, disculpen, y este sí que 2,8. ¿Lo ven? Entonces, claramente, el primer semestre, ¿vale? Esta es la respuesta. Y aquí está la respuesta, ¿vale? Claramente. El primer semestre hay una diferencia de 4,2 kilos, mientras que en el segundo hay una diferencia de 2,8 kilos de crecimiento. Entonces estamos claramente en esto. Sé que este también lo habíamos corregido, hasta ahora todo es corregido, pero es bueno si lo quieren ver, al menos que lo tengan aquí, ¿vale? 13, vamos ahora por el 14. Esta es otra gráfica.
Venga, vamos para allá. $14. Dice, la variación del precio de un DVD grabable se refleja en la siguiente gráfica. Bueno, y va cambiando en función de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tendría que ser de 5. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 5 por 5. Vale, hala. Bueno, entonces vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a dar uno de margen. Y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí otro de margen. Sabiendo que este inicial hace esto, que por cierto antes no comentamos, pero me conviene comentar ahora. Bueno, tenemos aquí, vamos a ir haciéndolo cada medio. Si este es el 2, este es 1,8, eso es. Este es 1,6, 1,4, 1,2, 1, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2. Bueno, me queda un poco arriba. Pues voy a borrar esto. Voy a quitar esto porque la estamos liando. Ahí está. Y por otro lado tenemos el 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Bueno, más o menos tenemos aquí la gráfica y lo que nos pide el ejercicio es cuánto valía un DVD en 2006. Pues aprovecho que voy haciendo la gráfica para decir que claramente valía 1,8, en 2007 valía 1,5, o sea, aquí. En 2008 valía 1,2, aquí. En 2009 valía 0,8, este es. En 2010 valía 0,6, aquí. En 2011 también 0,6, aquí. En 2012 0,4, aquí. 2013 0,3 y en 2014 bajando hasta 0,2. Supuestamente, no sé cuán real es esto, esta es la variación del precio de un DVD grabable con el paso del tiempo, ¿vale? En un periodo de unos 8 años. Entonces vamos de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, esto, esto y esto. Vale. Entonces, con esta gráfica me preguntan, ¿cuánto valía un DVD? ¿Cuánto valía un DVD en 2006? Pues sabemos que en el eje X están los años y en el eje Y está el precio en euros, ¿no? Bueno, pues yo me voy al año 2006. Subo y llego. Claramente 1,8. ¿Lo ven? 1,8 euros. Y en el año 2014, pues yo me voy a 2014 y es una cosa espectacular el cambio que hay entre un año y otro. Entonces, en 2014 hay 0,2 euros. Diferencia, aunque esto no lo preguntan, a ver, no lo preguntan, no. La diferencia es de 1,6 euros. Es salvaje, es una pasada. Vale, ¿en qué año bajó el precio hasta 1,25? Pues yo ahora, en vez de leerlo, como preguntan para que empiece, en vez de ir por años, voy en los euros. ¿En qué año bajó de 1,2? Es decir, ¿cuándo más o menos estuvo por aquí? Pues yo me fijo en la gráfica
Pues más o menos bajo. Ahí está. Ahí está. Entre 2007, ¿lo ven? Entre 2007 y 2008. Esa es un poco la cuestión. ¿Lo ven? Entre 2007 y 2008 el precio del DVD cae ya por debajo del 1,25. C. ¿Cuánto hubiera costado 10 DVDs en 2007? Pues yo me voy a 2007, subo. Es 1,5 euros. Entonces 10 euros hubiera costado 1,5 euros la unidad por 10 y son 15 euros en total. Fácil, ¿no? Y el D. ¿Cuántos se podrían comprar con ese dinero en 2014? Con 15 euros. Pues si yo tengo 15 euros y es 0,2 por la cantidad. ¿Lo ven? Lo que necesito saber, 15 entre 0,2 y esto da para 30, ¿no? No, que 30, 75. A ver, cojo la calculadora. 15 entre 0,2, eso es 75. 75 hubiera sido la cuestión. 75, aquí 15 euros, entre tal y tal, esto y esto. Esas son las respuestas. ¿Vale? Del ejercicio 14. Bien. Seguimos. Ahora sería el ejercicio 15. Dice, vamos a buscar aquí un hueco. Vamos a hacerlo aquí claramente. Ahí está. Ejercicio 15. Vamos a por él, que dice lo siguiente. Si David tiene 12 años, menos que su hermana Julia. A ver qué pasa aquí. Ok. Si David tiene 12 años menos que su hermana Julia, completa la tabla. La premisa es que David tiene 12 años menos que Julia, que es su hermana, por lo visto. Y me dicen, completa la tabla. Entonces me dicen que esto es la edad de David. Y aquí vamos a poner la edad de Julia. Y decimos que tiene 12 años menos. Esto van a ser 6 de estas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Entonces, me dicen completa. Pues aquí hay 10, aquí hay 24, aquí hay 15, aquí hay 32, aquí hay 30 y aquí hay 52. Entonces me dice, no, lo primero que me dice, antes que nada me dice que complete la tabla. Bueno, pues si David tiene 12 años menos que Julia, cuando David tiene 10, Julia tiene 22, ¿no? Que son 12 años más. Si Julia tiene 24 y David tiene 12 años menos, tendrá 12. 12 más 12, 24. Cuando David tiene 15, 15 más 12 son 27 años, lógico. Si de aquí a aquí ha sumado 3, es lógico que de aquí a aquí he sumado 3. Si de aquí a aquí sume 2, es lógico que de aquí a aquí sume 2, ¿no? Siempre sabiendo que la distancia entre uno y otro tiene que ser 12. Eso es lógico, ¿vale? Eso tiene que ser bastante claro. Entonces, voy a quitar esto.
dejo un poco de tiempo por el tema del desfase de audio, que si no es que es un rollo. A ver, 27. Entonces, 32 menos 12, aquí son 20, aquí son 42 y aquí son 40. Vale, tabla completada. Me dice A. ¿Qué fórmula relaciona las edades de ambos? Bueno, yo sé que a la edad de David le voy a llamar I. ¿Por qué I? Porque está en función de X y a la edad de Julia X, ¿no? Pues yo sé que I, que es la edad de David, está en función de la edad de Julia y es la edad de Julia menos 12. Por ejemplo, ¿lo ven? Y digo por ejemplo porque si yo hubiera dicho lo contrario, vamos a poner, si hubiera definido las variables al revés, esto significa que la X es la edad de David y la Y es la edad de Julia, entonces Y que está en función de X, es decir, la edad de Julia que está en función de la de David, sería la edad de David más 12. ¿Lo ven? Opción A, opción B. En función de cómo defina, esto sería opción A, opción B. Opción A, opción B. ¿Ven la idea? Entonces David tiene 12 años menos que Julia. Pues cuando Julia tiene 22 años, por ejemplo, David tiene 12 menos, 10. Bien. Cuando Julia tiene 24 años, David tiene 12 menos. Bien. Cuando Julia tiene 27 años, David tiene 12 menos. 15. Bien. Si Julia tiene 32, 12 menos, 20. Esos son los que tiene David. Bien. Y así sucesivamente. Así que, en función, si yo digo que defino que la X es la edad de Julia, para mí va a ser la variable independiente, pues la edad de David estará en función de la de Julia. ¿Que Julia tiene 20? Pues 20 menos 12 es lo que tiene David. ¿Que Julia tiene 64? 64 menos 12 es lo que tiene David, ¿vale? Entonces la función sería X menos 12. Sin embargo, si lo hago al contrario y digo que es X la edad de David, la variable dependiente, y Julia depende de la de David, digamos, pues yo diré, oye, que David tiene 10, pues Julia tiene 10 más 12 y no menos. Que David tiene 30, pues Julia tiene 42, porque es 30 más 12. ¿Lo ven? Ambas respuestas son correctas, pero en función de la coherencia, o sea, ambas tienen que ser coherentes. Por la que ustedes apuesten, tiene que ser coherente, ¿vale? ¿Cómo es coherente? Bueno, pues ustedes definen la variable para lo que les dé la gana. Yo voy a decir que para mí la X es la edad de Julia. Y por tanto la Y, que está en función de la X, es la edad de David. Pues entonces será la respuesta en amarillo. Oye, es que yo he preferido decir, porque se me ocurrió así, que la X es la edad de David y que sin embargo la Y va en función de la X, es la edad de Julia. ¿Vale? Estupendo. Pues entonces vuestra función será la de la derecha, X más 12. ¿Vale? Ese sería el ejercicio 15. Y ahora nos iríamos al ejercicio 16, que lo voy a poner aquí debajo, o sea, aquí. ...16... Me dice... Piensa un número, multiplícalo por 3 y suma 5 al resultado. Luis se confunde y hace las operaciones al revés. Primero suma 5 y después multiplica por 3. ¿Obtendrá el resultado que pidió el mago? Vamos a ver, dice... El mago le dice, piensa un número... No, vamos a ponerlo aquí todo. El mago le dice... Piensa un número... Multiplícalo por 3 y súmale 5, suma 5 al resultado. Es decir, lo que el mago está pidiendo que hiciéramos es, piensa un número, multiplícalo por 3 y súmale 5. Esto es lo que le ha dicho el mago que hiciera, ¿lo ven?
¿Se acuerdan de las expresiones algebraicas del tema anterior? Esto es lo que le pedía el mago. O sea, piensa un número, x, multiplícalo por 3, aquí está, 3 por x, y súmale 5, ahí está, súmale 5, ¿lo ven? Eso es lo que le pide el mago. Dice, sin embargo, Luis se confunde y hace las operaciones al revés. Primero suma 5, Luis la lía, y a la x primero le suma 5, y luego al resultado ese lo multiplica por 3. ¿Lo ven? Eso es lo que hace Luis. Que la lía parda, vamos. Y este es el mago. Y entonces me pregunta, ¿obtendrá el resultado que le pidió el mago? Obviamente no. Obviamente no. Vamos a comprobarlo. Vamos a suponer, ven un poco la idea, ¿no? Vamos a suponer, vamos a llamar f de x, función de x, a la del mago, 3x más 5. Y vamos a llamar g de x, bueno, en vez de f y g, vamos a llamarlo con las iniciales. Podría haber borrado la letra solo, que tonto soy. Bueno, a ver, vamos a decir que es m de x, la función del mago, que es 3x más 5. Y vamos a llamar L de x a la de Luis, L de x a 3x más 5. A ver si acaso es lo mismo. Voy a comprobar, voy a usar otro color, por ejemplo este. Voy a decir, ¿será acaso m de 1 igual a L de 1? Bueno, yo digo, bueno, m de 1, sustituyo la función, será 3 por 1 más 5. 3 por 1 es 3, 3 más 5, 8. Vale. L de 1, ¿cuánto es? Sería 3 de 1 más 5, y ojo, 1 más 5, 6. 6 por 3, 18. ¿Es acaso igual? No. Yo sé que m de x es distinto de L de x. Así que, al haberse confundido Luis, claramente la ha liado parda. No puede dar lo mismo. Entonces la respuesta dice A. ¿Obtendrá el mismo resultado? No. Son expresiones algebraicas distintas. ¿Lo ven claro? Dice, escribe las fórmulas que relacionan el número pensado con el resultado de las operaciones indicadas por el mago y con las que ha hecho Luis, por lo que acabamos de hacer. Esto es lo que hizo el mago y esto es lo que hizo Luis. ¿Lo ven? O sea, me adelanté un poco por intentar explicar el ejercicio, me adelanté a la respuesta. El mago en el fondo pedía que hicieran 3x más 5 y Luis hizo 3 por x más 5 en paréntesis. Así que no. C. Completa la tabla en tu cuaderno y comprueba si los valores coinciden. Fíjate, el 1 ya lo habíamos hecho. O sea, me he ido un poquito rápido, pero bueno. Lo primero es, ¿son expresiones iguales? No, son expresiones algebraicas diferentes. ¿Cuál es la expresión que en el fondo le pedía al mago y cuál es la que pedía Luis? Pues esa. El mago pedía 3x más 5 y Luis hizo 3 por, y en paréntesis, x más 5. Y ahora en C me dicen, sustituye estos números, y entonces me dicen resultado del mago y resultado de Luis. Esa es la cuestión. 1, 2, 3, siempre hay 6, parece, ¿no? Bueno, más o menos. Y me dicen, sustituir los valores 1, 3, 5, 10, 20 y 100. Bueno, 1 ya lo hicimos. O sea, lo que hicimos arriba es lo que vamos a hacer ahora. Exactamente lo mismo. ¿Vale? Lo voy a hacer súper despacio, uno a uno, ¿vale? Pues para que sirva para practicar. A ver si tengo bien de hueco. Vamos a hacerlo, sí, aquí debajo, no pasa nada. Vamos a ver. Vamos a recordar que el mago en el fondo pedía hacer 3x más 5, ¿vale? Y que Luis,
Luis pedía 3, bueno, pedía no, es lo que el pobre chiquillo se confundió e hizo esto. Entonces voy a ir sustituyendo en la función cada uno de los valores que me dice la tabla que vaya rellenando, ¿lo ven? Pero luego también lo haré en el otro. ¿Vale? Se trata de eso, simplemente de sustituir. Simplemente se trata de sustituir. Entonces, vamos para allá. Empezamos. M cuando x vale 1 es igual a 3 por 1 más 5, que esto es 8. Así que aquí, según el mago, es 8. Según Luis, 3, cuando la función cuando la x vale 1, esto es 3 de 1 más 5, es 6 por 3, que es 18. Así que no es igual en absoluto. ¿Qué pasa con el valor 3? Cuando en la función del mago la x vale 3, esto sería 3 por 3 más 5, es 9 más 5, es 14. Y según Luis, si él hubiera pensado el valor 3, le hubiera dado 3 de 3 más 5, 3 más 5 es 8 por 3, 24. Así que tampoco. ¿Qué pasaría si Luis hubiera pensado el valor 5? Pues si lo hubiera hecho bien según el mago, tendría que haberle dado 3 por 5 es 15 más 5 es 20. Y sin embargo, tal y como lo pensó él, este resultado, sin embargo, le da 5 más 5, 10 por 3, 30. Si nos fijamos, siempre le da 10 más. Parece que siempre le está dando 10 más. Cuando x es 10, esto es igual a 3 por 10 más 5, que es 35. Y sin embargo, en el otro, cuando le da 10 es 3 de 10 más 5, es 15 por 3, 45. Ahí está, 10 más. Cuando en la función m la x vale 20, esto es 3 por 20 más 5, esto es 65, 60, y de suponer que el otro sea 80. Cuando esto vale 20, esto es 3, no, 75, perdón, no. Ah, sí, 75, eso es. 20 más 5, 25 por 3 es 75. Y la última, cuando la función del mago la x vale 100, esto es 3 por 100 más 5 es 305 y el otro tiene que dar 315 claramente. Ahí está, ¿lo ven? Entonces, esta es la función del mago y la función de Luis. Y no da igual, obviamente no le da igual. ¿Vale? Este sería el ejercicio 16. Esto que acabamos de hacer aquí, por cierto, esto último, es lo que haremos en muchos ejercicios, que es sustituir la x por un valor concreto.